Hola amigos, donde se encuentren, deseamos sinceramente que tengan muy buena salud, así que les damos un gran abrazo. ¿Cómo estás, compañero? Hola, igual muy motivado de compartir con ustedes. Oigamos la respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICECU. Bienvenidos, estimados amigos. Hoy vamos a enterarnos si cuando viene una cabeza de agua es porque en el río anda un tigre de agua. En el programa de hoy sabremos cuál es el país más poblado del mundo, si India o China. También vamos a hablar sobre el polvo del desierto del Sahara. Quedémonos en casa y compartamos, oigamos la respuesta. Más de medio siglo con ustedes. Y a través de nuestro Facebook nos ha escrito desde El Salvador el señor Christopher Galicia, quien nos comenta y nos pregunta: gracias por explicar muchas interrogantes que mandan personas de distintos lugares del mundo. Deseo saber a qué profundidad se encuentran los mantos acuíferos, o qué grueso tiene la capa de tierra que nos separa de ellos. Escuchemos la respuesta. Es un placer, señor Galicia, intentar responder a las preguntas de todos nuestros oyentes. En realidad, los mantos acuíferos pueden encontrarse a distintas profundidades. Esto depende de las características o de cómo sea cada terreno. Los acuíferos se forman gracias al agua de la lluvia que al caer se filtra en el suelo en capas que sean porosas y corre hasta que en algún momento se encuentra con una capa de roca sólida que hace que el agua no pueda seguir filtrándose hacia sitios más profundos. Entonces el agua se va acumulando y se forman los acuíferos que son como una especie de lagos subterráneos. Los acuíferos pueden encontrarse desde a pocos metros hasta cientos de metros de profundidad. Como le decimos, eso depende de las características o cómo sea el suelo en cada región. La única forma de saber la profundidad a la que se encuentra un manto acuífero en un lugar es contratando una empresa que haga lo que se conoce como estudio de suelos. Este estudio se hace por medio de perforaciones, analizando las características del suelo y haciendo otras observaciones que permiten llegar a saber la profundidad a la que se encuentran los mantos acuíferos. Comprender lo comprensible es un derecho humano. El señor Einer José López Ramírez nos envió un mensaje por medio de WhatsApp desde Ciuna, en Nicaragua, y pregunta: ¿cuándo fue construida la Torre de París? ¿En qué año y quién gobernaba en esa época? Oigamos la respuesta. La torre por la que usted nos pregunta se llama la Torre Eiffel, que es una enorme estructura de metal de 300 metros de altura que se encuentra en París, la capital de Francia. Se levantó como un monumento cuando se celebró la Exposición Universal de 1888 en París. Este monumento fue diseñado y construido por el ingeniero y arquitecto francés Gustave Adolphe Eiffel y sus colaboradores. Se empezó a levantar en el año 1887 y se terminó en 1889. El presidente de Francia en aquel entonces era Marie-Françoise Sadi Carnot, y se dice que el gran éxito que tuvo la Exposición Universal de París contribuyó a la popularidad de este presidente. La Exposición Universal era un acontecimiento muy importante. En esta feria se mostraban los grandes avances de la época. Entre estos, los nuevos métodos de construcción y los adelantos en la industria. En aquel tiempo se empezó a usar el vidrio y el hierro, lo que permitió levantar estructuras o edificios cada vez más altos. Precisamente para representar los adelantos de la época, se eligió la Torre Eiffel como símbolo principal de la exposición y se colocó a la entrada de la feria. Levantar una estructura de hierro de 300 metros de altura representaba en aquella época un verdadero reto. Hazaña que fue posible gracias a la experiencia tan grande que tenía el ingeniero Eiffel en la construcción de puentes y otras estructuras hechas en hierro.
pero gracias a la construcción de esta torre fue como Eiffel llegó a ser conocido en el mundo entero. La construcción de la torre duró 2 años, 2 meses y 5 días, lo cual se consideró toda una hazaña. Para lograrlo, 200 obreros tuvieron que trabajar jornadas muy largas sin parar. Antes de empezar a levantar la torre, tuvieron que hacer una base muy fuerte para evitar que la torre se hundiera. Para levantarla trabajaron en equipos. Un grupo de trabajadores armaba y soldaba grandes estructuras de hierro en el suelo. Después, otros trabajadores se encargaban de subirlas para que otros operarios las remacharan o fijaran en su lugar. El trabajo era realmente peligroso. Se dice que se ocuparon 18,000 piezas de hierro para poder terminar la torre. En un inicio, la torre pesaba alrededor de 7.300 toneladas. Pero en los últimos años se le han agregado restaurantes, un museo y varias tiendas, por lo que actualmente se calcula su peso en más de 10.000 toneladas. Hoy en día la Torre Eiffel mide 324 metros, porque sobre la estructura del principio se puso después una antena que mide 24 metros. Durante algunos años, la Torre Eiffel fue considerada la edificación más alta del mundo. Sin embargo, aunque la Torre Eiffel dejó de ser hace mucho la más alta del mundo, sigue siendo un monumento muy importante en la ciudad de París. Por esto, cada año, miles de turistas llegan a visitarla. Danlí es un municipio del departamento del Paraíso, en Honduras, considerada la ciudad de las colinas y de la cultura. Hoy, en nuestra ruta musical, la banda Los Agilas de Honduras le dedica una canción a este lugar con el título Danlí, Tierra Mía. Danlí, ciudad de las colinas, pedacito de tierra querida, en donde yo nací. Aunque me vaya lejos, muy lejos, y aunque pasen los años, ciudad de las colinas, yo te recordaré. Tú jamás verás con sus grandes maizales, también sus tabacales, tabaco que en el mundo siempre será el mejor. Y tus mujeres con sus labios de fuego, mujeres que se entregan con alma y corazón. Óyeme tú, si vienes a Danlí y si eres extranjero y por allí soltero, aquí en Danlí te quedarás. Mujeres que se entregan con alma y corazón. Óyeme tú, si vienes a Danlí y si eres extranjero y por allí soltero, aquí en Danlí te quedas.
Y hablando de algo que nos preocupa a todos, ¿cómo podemos colaborar en tiempos de pandemia? Oigamos la respuesta. Ayude a la economía comprando a productores de su comunidad. También nos puede contactar al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. El señor Maximiliano Morales Navas nos envía un mensaje por medio de WhatsApp desde Amubri, Talamanca, Costa Rica, y pregunta: ¿es cierto lo que se dice que cuando viene una cabeza de agua, en ese momento anda un tigre del agua o tigre del mar? Oigamos la respuesta. En Costa Rica existe una leyenda de los indígenas Bribri y Cabecar que dice que en los ríos de Talamanca habita un ser monstruoso y temible. Dicen que es como un gran gato acuático, un jaguar o un tigre de agua, y que es peligroso andar por sus dominios, pues se corre el riesgo de que ese tigre se lleve a las personas como presas. Esa creencia sigue arraigada en algunos indígenas de hoy en día. Quizás con esta leyenda se quiere dar una enseñanza, que hay que tener cuidado al andar por las márgenes de un río, porque una cabeza de agua puede ser tan peligrosa como un animal furioso y que se corre el peligro de llegar a desaparecer. Se conoce como cabeza de agua a una crecida repentina del caudal de un río quebrada. Y es que las cabezas de agua realmente son muy peligrosas porque pueden llevarse todo lo que encuentren a su paso. Existen varias maneras en que se pueden formar las cabezas de agua. Se forman cuando caen aguaceros muy fuertes en las partes altas de las montañas y el agua baja a gran velocidad por la pendiente, y cuando llega a la parte de abajo lleva tal fuerza que arrastra todo a su paso. Una cabeza de agua también puede formarse cuando llueve muy fuerte y ocurren derrumbes en las laderas de un río. Al cauce cae entonces tierra, árboles, ramas y hojas que provocan un bloqueo. En estos casos el agua empieza a acumularse en esta especie de represa hasta que finalmente el obstáculo cede. De pronto baja una enorme cantidad de agua y lodo, produciendo graves inundaciones y daños río abajo. Estas correntadas de agua son realmente temibles porque fácilmente pueden arrastrar reses, personas o cualquier cosa que se encuentre a orillas del río. Así que cuando llueve muy fuerte en lugares montañosos, siempre existe el riesgo de que de pronto ocurra una cabeza de agua. Las cabezas de agua a veces pueden ocurrir cuando hay un temblor muy fuerte que provoca derrumbes y el bloqueo de un río. A propósito de esto, una compañera nuestra nos cuenta que, siendo niña, en una finca, a los chiquillos les tenían advertidos de no ir al río, porque en cualquier momento podía venir una cabeza de agua. Claro, los chiquillos no hacían caso. La gracia era ir y gritar «¡Cabeza de agua!», para luego salir corriendo espantados. Cuenta que un día el papá la llevó a ver cómo quedó todo destrozado después de que bajó una cabeza de agua de verdad, y dice que es algo impresionante. Para ella fue una verdadera lección, y por esto cree que este es el propósito que tiene esta leyenda de los indígenas Cabecar y Bribri, pues sirve para enseñar que se debe tener cuidado al andar por las márgenes de un río, porque una cabeza de agua puede ser tan peligrosa como un animal furioso, y se corre el peligro de llegar a desaparecer. Gracias por la amable atención que nos prestan y gracias también a esta radioemisora que nos permite compartir con ustedes Oigamos la Respuesta. El joven Michael Eduardo Chacón Herrera nos escribe desde Los Guidos, Desamparados, San José, Costa Rica, y pregunta: ¿es cierto que ahora la India es el país más poblado del mundo? La pregunta la hago porque, según los datos más recientes, al parecer la India destronó a China como el país más poblado del mundo. Oigamos la respuesta.
Según los datos más actuales, el país más poblado del mundo sigue siendo China, que tiene unos 1.400 millones de habitantes. India es el segundo país más poblado, con 1.360 millones de habitantes. Pero tomando en cuenta el ritmo de crecimiento de la población, es posible que dentro de unos 2 años India llegue a ser el país con el mayor número de habitantes. Será entonces que India destrone a China y se convierta en el país más poblado del mundo. Actualmente la población de estos dos países juntos es de 2.760 millones de personas. Si tomamos en cuenta que la población de todo el mundo es de aproximadamente 7.800 millones de personas, la cantidad de 2.760 millones de personas equivale a un 35% de la población mundial. Eso quiere decir que 35 de cada 100 habitantes del mundo son chinos o hindúes. Música para reflexionar, que sirve también como ruego contra la violencia doméstica. Siempre te cuidaré, de Sol Nocturno, Grupo de El Salvador. Y llorar otra vez y no logro comprender por qué lastiman a tan delicado ser. Te vi suplicándole que no te golpeara y sin ningún consuelo más te lastimaba. No puedo soportar la forma en que te habla o cómo te grita, ni sus amenazas. No llores más, tú no tienes la culpa, pronto todo acabará. Veo algunas manchas por todo tu cuerpo y no puedo entender por qué lastima tu piel. Tú te maquillabas cubriendo los golpes, yo sí lo notaba, mucho más lo odiaba. No llores más, él no te merece, tú eres libre y de nadie más. No llores más, tú no tienes la culpa, pronto te voy a cuidar, mamá. Y hablando de algo que nos preocupa a todos, ¿cómo podemos colaborar en tiempos de pandemia? Oigamos la respuesta. No comparta noticias falsas. Infórmese con fuentes confiables. Y si tiene alguna duda, consulte con nosotros, que con mucho gusto le buscaremos la respuesta. También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453. Desde San Pedro de Poás, en Alajuela, Costa Rica, el señor José Rafael Quesada Bogantes nos ha enviado su correo electrónico, en el cual nos dice: los escucho desde el año 1964. Me gustaría que hablaran de los polvos del Sahara, que es un fenómeno del que tanto se habla en estos días. Gracias por su respuesta y sigan adelante. Escuchemos la respuesta. Qué alegría nos da saber que usted, don José Rafael, es uno de nuestros fieles oyentes y que nos escucha desde hace 56 años. Eso quiere decir que usted nos escucha desde que este programa se empezó a transmitir. Esperamos que el programa Oigamos la Respuesta
siga siendo de su interés muchos años más y por favor siga mandando sus preguntas, ya que es gracias a las inquietudes de todos nuestros oyentes que nuestro programa puede seguir y seguir adelante. En cuanto a la pregunta de don José Rafael Quesada, vamos a contarle que el desierto del Sahara se encuentra en el norte del continente de África. Es el desierto más grande del mundo y ahí se producen con frecuencia tormentas de arena y muchas de esas arenas llegan a grandes alturas. Estas nubes se alzan cada año en el Sahara al final de la primavera, durante el verano y principios del otoño. Durante ese tiempo, y empujadas por los vientos, recorren miles de kilómetros a través del océano Atlántico, llegando hasta nuestro continente. Dependiendo de cómo soplen los vientos, pueden llegar a la región del Amazonas en Sudamérica, o más bien a Centroamérica y Norteamérica. En realidad, este no es un fenómeno nuevo, es algo que sucede desde hace siglos, pero es gracias a las nuevas tecnologías que cada día se puede estudiar mejor. Los científicos tratan de comprender todos los factores que tienen que ver con la formación y el desplazamiento de esas nubes de polvo que vienen desde el desierto del Sahara para así poder calcular mejor el momento en que van a llegar a nuestro continente. También les interesa estudiar los efectos que producen en el clima, los suelos, las plantas, los animales y en la salud de las personas. Por ahora, se sabe que el polvo del Sahara afecta la calidad del aire que respiramos, lo que puede causarnos problemas de salud. Los niños pequeños, los ancianos, los asmáticos o quienes tienen problemas respiratorios o padecen de alergias son quienes más pueden verse afectados, porque este polvo es muy irritante y también puede traer hongos y esporas que afectan a estas personas. Por eso, cuando las autoridades alertan sobre la llegada de estas nubes del polvo que vienen del Sahara, se recomienda el uso de mascarillas o pañuelos para cubrirse la nariz y la boca, y lavarse con abundante agua si se siente polvo en los ojos. También se recomienda tapar los pozos de agua o tanques para evitar que el agua se contamine. Por otra parte, también se ha observado que el polvo del Sahara puede afectar los arrecifes coralinos porque trae un hongo que hace que los corales se enfermen y mueran. El polvo del desierto del Sahara también afecta los patrones de lluvia, provocando que llueva menos. Pero no todo lo que provoca es malo, porque se ha descubierto que dificulta la formación de huracanes y que además trae sustancias que fertilizan los suelos. En nuestra sección musical, música tradicional de México, La Yegua Estrellita, los hermanos Banda de México. A una yegua colorada de sangre fina y bonita le canto estos cuantos versos que es llamada la estrellita. De Santa Elena, Coahuila, la traigo de procedencia. En Hidalgo, Nuevo León, tiene ahora su residencia. Con el caballo alazán de Wenceslao una vez ganó la primer carrera en fecha de marzo 10. De allá de Joya, Coahuila, le trajeron un oscuro, ganándole la estrellita porque el caballo no pudo. De los altos de Jalisco trajeron otra yeguita, perdiendo Simón Meléndez porque ganó la estrellita. Allá por Ciudad Victoria corrió 2 veces
vueltas, corriendo con 2 caballos y nunca se vio vencida. La yegua es muy educada y no más hablar le falta. Saliendo del partidero no espera vara ni cuarta. Pancho Cárdenas decía parado en el partidero: no cambio mi yegua nunca, ni la vendo por dinero. Salgan caballos ligeros, párense en aquella ermita, ya les canté a mis amigos los versos de la estrellita. El señor Warner Javier Telles nos escribe desde Boca de Sábalo, El Castillo, Río San Juan, Nicaragua, y pregunta: ¿es malo comer o no comer huevo? Ya que dicen que es bueno, y después dicen que produce infartos. Oigamos la respuesta. Vamos a decirle que hace algunos años se dijo que el huevo tenía que ver con el aumento del colesterol en la sangre. El colesterol es una sustancia parecida a las grasas que es producida por varios órganos de nuestro cuerpo, en especial por el hígado. Cuando hay un aumento de colesterol en las arterias que llevan la sangre al corazón y al cerebro, se pueden ir formando como una especie de tapones que estorban el paso normal de la sangre. Entonces, la sangre no llega con facilidad a los diferentes órganos del cuerpo, y esto es muy peligroso, en especial por el riesgo de infartos o por el riesgo de derrames cerebrales. Pero algunos estudios más recientes parecen indicar que el consumo de huevos no es tan dañino como se decía hace algún tiempo. Esos últimos estudios han demostrado que el verdadero aumento del colesterol en la sangre se debe a las llamadas grasas saturadas, y un huevo contiene apenas 1,5 gramos de grasas saturadas que se encuentran en la yema. Según los especialistas, las personas sanas pueden comer hasta 6 o 7 huevos enteros a la semana sin riesgo para la salud. Pero una persona que tiene el colesterol alto no debe comer más de 3 huevos enteros por semana. Lo que sí puede comer del huevo sin problema son las claras, ya que, como mencionamos, el 1,5 gramos de grasas saturadas que contiene el huevo se encuentra en la yema. Al finalizar cada edición de Oigamos la Respuesta, una frase, unas palabras, una reflexión. Todos queremos cambiar el mundo, pero no pensamos en los defectos que podríamos cambiar de nosotros. León Tolstoy. Amigos, y antes de despedirnos, queremos invitarles al espacio de mañana. Vamos a darnos cuenta cuál es el color de ojos que más hay en el mundo. Conoceremos además por qué cayó el muro de Berlín. Y vamos a descubrir si los animales también tienen menstruación. Les esperamos. Programa C Control 23. Llegó el momento de despedirnos. Se va a la escuela, se va cantando.